Es un placer para mí poder estar en esta ocasión conectados nuevamente porque el Señor en su misericordia nos permite compartir otro video tutorial en la serie de las 2300 tardes y mañanas. Y en este momento en particular vamos a basarnos al tema de la purificación del santuario en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver en cuál de las tantas ceremonias solía contaminarse el santuario terrenal. Y la base bíblica está en Levítico 4, versículo 1 y 2 y los versículos 5 y 6. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Quiero que miremos en primera instancia el versículo 2, porque dice allí: cuando alguna persona pecare. Tomando esa frase y conectándola con el versículo 5, agrega que el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, obviamente cuando alguna persona pecare. Y el texto 6 termina diciendo: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Así que, mirando el contexto, podemos concluir que la ceremonia en la cual se contaminaba el santuario terrenal es la ceremonia del sacrificio diario, cuando el pecador reconocía su falta y el sacerdote seguía paso a paso la ceremonia, rociando sangre del cordero en el santuario hasta contaminarlo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Teniendo eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver en cuál de las diferentes ceremonias se lograba purificar el santuario terrenal. Y la base bíblica está en Levítico 16, versículos 15 y 16. Dice allí: Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Miremos en primer lugar el texto 15, porque menciona allí que debía ser degollado el macho cabrío en expiación, porque se está refiriendo al día de expiación o el sacrificio anual. Y el texto dice en el segundo renglón que debía llevar la sangre detrás del velo adentro y entonces seguir paso a paso la ceremonia establecida. ¿Con qué propósito? Note el texto 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. En otras palabras,
todas las impurezas que contaminaron el santuario a lo largo del sacrificio diario, ahora sería purificado con el sacrificio anual. Entonces, la ceremonia que lograba purificar el santuario terrenal es la conocida como el día de expiación o el sacrificio anual. Esto es muy importante entenderlo. Con eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver de qué manera es que simbólicamente se contamina el santuario celestial. Y la base bíblica está en Salmos 32 y el versículo 5, que dice así: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiero que miremos que cuando el texto dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová, se está refiriendo al momento en el cual simbólicamente, figuradamente, nuestros pecados confesados son transferidos al santuario celestial y termina contaminando el santuario celestial. ¿Me estoy explicando, sí o no? Todo esto es muy importante captarlo para poder entender la importancia de la purificación del santuario celestial. Por eso le voy a invitar a continuar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver en qué parte del lugar santísimo están los pecados con los cuales los creyentes arrepentidos mantienen el santuario celestial contaminado. Y la base bíblica está en Daniel 7, versículos 9 y 10, que dice así: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El texto está hablando del juicio en el cielo que inició en el año 1844. Y la última parte del versículo 10 agrega que después de que el juez se sentó, dice allí, los libros fueron abiertos, porque es en los libros celestiales, específicamente en el libro de la muerte, que nuestros pecados confesados son registrados y simbólicamente o figuradamente contaminan el santuario celestial. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Con eso en mente, le invito pues a avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver a partir de qué año el Señor Jesucristo comenzó a purificar el santuario celestial que estaba contaminado. Y la base bíblica está en Daniel 8 y el versículo 14, que dice así: Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Recordemos que cada vez que el creyente pecador reconoce y confiesa su pecado a Dios el Padre en el nombre de Cristo, simbólicamente su pecado es transferido al libro de la muerte en el santuario celestial y termina contaminando el santuario. Pero la Biblia enseña que a partir de las 2300 tardes y mañanas que se completaron en el año
1844, luego de ese año, luego del cumplimiento de esa profecía, el santuario iniciaría a ser purificado, porque es desde el año 1844 hasta la fecha que el santuario se ha estado purificando de nuestros pecados. Eso es muy importante captarlo. Así que vamos a avanzar ahora con el paso número 6, donde queremos ver qué otra condición debe cumplir el creyente, además de estar arrepentido, para que sus pecados sean borrados de los libros del cielo. Y la base bíblica está en Hechos 3 y el versículo 19. Dice allí: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay una palabra clave en el primer renglón del versículo 19, y es la palabra convertíos. Porque si no cumplimos con esa condición, que es la genuina conversión, aunque nuestros pecados hayan sido perdonados, se mantendrán registrados en el libro de la muerte. De hecho, la única forma de que esos pecados puedan ser borrados del libro de la muerte y así purificar el santuario celestial es cuando el pecador se arrepiente y se convierte. En otras palabras, tiene un cambio en su conducta, tiene un cambio en su estilo de vida, y por el poder del Espíritu Santo abandona ese pecado, porque la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, es decir, lo abandona, alcanzará misericordia. Y la misericordia es que Jehová Dios borraría ese pecado o esos pecados del libro de la muerte cuando yo, por el poder del Espíritu Santo, no solamente me arrepienta, sino que también me convierta y me aparte de ese pecado. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo ese asunto claro en nuestra mente, permítame invitarle a avanzar ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué sucederá con el creyente que cuando sea juzgado en el cielo, se le compruebe que todavía existen pecados de los cuales no se ha apartado. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3 y el versículo 5, que dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiero que miremos el primer y el segundo renglón, donde dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Obviamente está hablando del contexto del juicio que inició en el año 1844 en el cielo, porque es en el juicio donde se separa a los vencedores de los fracasados. Y el texto dice que los vencedores tendrán el honor de vestir las vestiduras blancas. Y ahora escuchen bien: y no borraré su nombre del libro de la vida. En otras palabras, borrarán sus pecados del libro de la muerte, porque vencieron esas debilidades por el poder del Espíritu Santo. Pero la otra cara de la moneda es que los que no vencieron sus debilidades aquí en la tierra, aunque lo hayan confesado y aunque hayan obtenido el perdón de ese pecado, si no se apartan,
si no lo vencen, si no lo abandonan aquí en la tierra por la obra y la gracia del Espíritu Santo, entonces quedan en la categoría de los fracasados. Y los fracasados no podrán vestir las vestiduras blancas porque sus vestiduras están manchadas con el pecado que no abandonaron. Y los fracasados no permanecerán en el libro de la vida, más bien serán borrados del libro de la vida y sus pecados permanecerán en el libro de la muerte. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? En otras palabras, lo que va a suceder con el creyente que sea juzgado y que se compruebe que no ha abandonado sus pecados es que sus pecados permanecerán registrados en el libro de la muerte, pero su nombre será borrado del libro de la vida. Esto es muy importante entenderlo. Ahora bien, avancemos con el paso número 8, donde queremos ver por qué es crucial e indispensable entrar por fe al lugar santísimo hoy más que nunca. Y la base bíblica está en 1 de Pedro 4, versículos 17 y 18, que dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Iniciemos con la frase que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Estamos hablando del mismo juicio que inició en el año 1844 en el lugar santísimo del santuario celestial. Y el texto dice que ese juicio solamente va a tomar en cuenta a los que son de la casa de Dios, a los que son de la iglesia de Dios, a los que son del pueblo de Dios. Además de eso, el segundo renglón del texto 17 agrega: y si primero comienza por nosotros, refiriéndose al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, los únicos que tienen el privilegio de contar con Cristo como su abogado, porque entraron por fe al lugar santísimo con Él, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, si los que tienen a Cristo como abogado y han entrado al lugar santísimo con Él por la fe y están siendo defendidos por Él ante el juez en el juicio, con dificultad se salvan, de acuerdo al texto 18, ¿a dónde van a quedar los que no entraron por fe al lugar santísimo? Los que han rechazado las verdades que vienen del lugar santísimo, los que han rechazado la santa ley de Dios, los que han rechazado el mensaje de los tres ángeles, los que han decidido quedarse en el campamento, en el atrio, en el lugar santo. Obviamente es fundamental, es indispensable hoy más que nunca entrar por fe al lugar santísimo, donde Cristo está como abogado para los de su casa, nada más, porque fuera del lugar santísimo no hay esperanza. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Entonces avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra antes de que el santuario sea clausurado allá en el cielo. Y la base bíblica está en Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Dice allí: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía,
y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Permítame recordarle que de acuerdo a las profecías bíblicas, desde el año 1798, en Apocalipsis 10 aparece una enseñanza de el librito abierto con el conocimiento o con la ciencia profética disponible para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Desde ese año en adelante, Dios anhela que todos podamos entender estas profecías y tomar decisiones importantes para nuestra salvación. Sin embargo, en Apocalipsis 22 y el texto 10 encontramos al ángel que dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y al conectar esa expresión, el tiempo está cerca, con el versículo siguiente, podemos concluir que la razón por la cual el ángel dice que no hay que sellar estas palabras, que no hay que sellar estas profecías, más bien hay que darlas a conocer, hay que proclamarlas, hay que divulgarlas con más urgencia y con más diligencia, es porque el tiempo que está cerca es el final del juicio en el cielo. El tiempo que está por cumplirse es cuando Cristo diga: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el santo santifíquese todavía. En otras palabras, el tiempo que nos queda para el final del juicio, para que el santuario sea clausurado, es poco, más bien está cerca. Y por eso hay que temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio no solamente ha llegado, sino que está a punto de ser terminado. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Entonces, permítame concluir con el paso número 10, donde queremos ver por qué el tema de la purificación del santuario debería de tener nuestra mayor atención en vez del tema de la segunda venida de Cristo. Y la base bíblica está en Apocalipsis 22 y el versículo 12, que dice así: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiero que miremos que la parte inicial del texto está hablando de la segunda venida de Cristo. He aquí, yo vengo pronto. Pero después de eso, el texto menciona que Cristo viene con su galardón, que Cristo viene con su recompensa, y que cada uno será galardonado o recompensado de acuerdo al final del texto, según sea su obra. Esa es la razón por la cual estoy convencido que es fundamental ponerle mucha más atención al tema de la purificación del santuario, al tema del juicio de Dios en el cielo, que al tema de la segunda venida. Porque una es la causa y la otra es el efecto. En este caso, el juicio en el cielo, la purificación del santuario, donde somos juzgados según nuestras obras, es la causa. Y esa causa nos va a traer como consecuencia o efecto el galardón y la recompensa que Cristo nos dará cuando venga por segunda vez. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Es mucho más crucial lo que está pasando hoy en el juicio, donde se está decidiendo cuál será mi galardón, mi recompensa a partir de mis obras.
porque cuando Cristo venga por segunda vez, simplemente viene a ejecutar, a recompensar, a galardonar de acuerdo a lo que se sentenció en el juicio actual. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Entonces, permítame repasar contigo los 10 pasos que hemos estudiado en el video de hoy. Tomando en cuenta que la ceremonia en la cual se contamina el santuario terrenal es la ceremonia del sacrificio diario. Por otro lado, la ceremonia en la cual se purifica el santuario terrenal es la ceremonia del sacrificio anual o bien el día de expiación. Vimos también que figuradamente o simbólicamente el santuario celestial es contaminado cada vez que el creyente arrepentido confiesa su pecado y sus transgresiones a Jehová, y que estos pecados, estas transgresiones, permanecen registradas y contaminando el santuario en los libros celestiales, específicamente en el libro de la muerte. Vimos también que este santuario celestial iniciaría su purificación a partir del año 1844, cuando se completaran las 2300 tardes y mañanas, y que el requisito fundamental para que nosotros podamos experimentar que nuestros pecados sean borrados del santuario celestial es que tenemos que estar no solamente arrepentidos, sino también convertidos, es decir, con un estilo de vida diferente, con un cambio de conducta, abandonando y apartándonos de nuestros pecados confesados. Otro punto importante que mencionamos fue que los que sean juzgados y se les compruebe que todavía tienen pecados que no han abandonado, entonces entrarán en la categoría de los fracasados y sus nombres serán borrados del libro de la vida del Cordero. Además mencionamos que es crucial entrar por la fe hoy más que nunca y aceptar el ministerio de Cristo como abogado por nosotros delante del juez en el juicio celestial, en la purificación del santuario celestial, porque fuera del lugar santísimo no hay esperanza. Si el justo que está por la fe con Cristo conectado en el lugar santísimo y disfrutando de su ministerio como abogado, con dificultad se salva, ¿a dónde quedarán los que han rechazado entrar por la fe al lugar santísimo? Además de eso, analizamos que cuando el ángel dice en Apocalipsis 22 que el tiempo está cerca, se está refiriendo al tiempo en el cual va a finalizar el juicio en el cielo, o bien el tiempo en el cual el santuario será clausurado. Y lo último que mencionamos fue que es mucho más importante y urgente que nos enfoquemos en el tema de la purificación del santuario, del juicio de Dios en el cielo, que el tema de la segunda venida, porque una es la causa y la otra es el efecto. En este caso, el juicio celestial, la purificación del santuario, donde estamos siendo juzgados según nuestras obras, es la causa. Y la segunda venida de Cristo, donde Él vendrá con el galardón y la recompensa, simplemente es el efecto. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame aprovechar la oportunidad para animarle a dedicar tiempo a Dios en oración, pidiéndole que le llene de mucha sabiduría.
Después de eso, también quiero que dedique tiempo a estudiar con este video tutorial, confiando en que Dios le va a llenar de conocimiento para entender las explicaciones. Una vez que hayas hecho eso, quiero que conectes las respuestas en la guía de estudio con los versículos que utilizamos, y que de esa manera se llene de fe y de valor para compartir estos 10 pasos con las personas que estén a su alrededor y tengan hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Y mientras tanto, quiero que sepas que seguiremos trabajando en otros videotutoriales para poder continuar compartiendo contigo las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Así que manténgase conectado y que Dios a usted le siga bendiciendo.